a mí me pela. Es un favor de que le quiero pedir. A ver, morro, dice, ¿qué quieres? ¿Qué favor quieres? Le dije, si me vas a matar, le dije, solamente te pido favor que me dejes donde me encuentre mi familia, le dije. No me dejes en el monte, no me dejes tirado por ahí, le dije. Si me vas a matar, solamente te pido que me dejes en una parte donde me vaya a encontrar mi familia. Como todo conflicto por el poder, este no perdona a quienes se cruzan por error o por inocencia. Porque lo que muchos desconocen es que la muerte de esos 7 influencers no fue un hecho aislado, ocurrió en Sinaloa. Y Sinaloa no es cualquier territorio. Desde hace años, ahí opera el cartel más fuerte de México, aunque actualmente está dividido. Por un lado están los Chapitos, los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, jóvenes impulsivos, territoriales, muy celosos de su influencia. Ellos tienen un estilo distinto para mover el negocio, más ostentoso, más evidente y mucho más violento. Por el otro lado están los hombres de Ismael El Mayo Zambada, un capo veterano, silencioso, que aún maneja una parte del juego con estrategia y discreción. Una especie de guerra fría interna que, de repente, se tornó en abierta confrontación. Una pelea por el control del cartel, marcada por traiciones, desapariciones, mensajes en clave y asesinatos a plena luz. ¿Y qué tienen que ver los influencers con todo esto? Mucho más de lo que parece. 1. Juan Luis Lagunas Rosales, el pirata de Culiacán. En tiempos de redes sociales, la fama puede llegar rápido. Juan Luis Lagunas, conocido como el pirata de Culiacán, fue un joven que alcanzó popularidad con videos donde mostraba excesos, alcohol, armas y dinero. Detrás de esa imagen viral había una historia de abandono, pobreza y necesidad de atención. Su contenido no se basaba en talento o ideas, sino en conductas extremas que el público celebraba sin medir consecuencias. Uno de sus actos más recordados fue un video donde, ebrio, insultó al Mencho, líder del CJNG. Esa frase, "el Mencho a mí me pela", se hizo viral, pero también selló su destino. El Mencho a mí me pela. Semanas después, a los 17 años, fue asesinado a balazos en un bar en Jalisco. Su muerte fue vista como una advertencia. En México, las palabras también matan. Aunque nunca se confirmó oficialmente, muchos creen que murió por hablar de más. Juan Luis no era criminal, ni activista. Era un adolescente marginado que encontró fama en Internet, pero fue consumido por el mismo sistema que lo aplaudía. Su historia no es solo una tragedia, es el reflejo de una generación expuesta al morbo, la violencia y la necesidad constante de llamar la atención a cualquier precio. Aún hoy, sus videos siguen circulando. Su frase "así nomás quedó" como un recordatorio irónico de los riesgos de mezclar espectáculo con poder real. Su caso es solo uno de muchos donde jóvenes, famosos o no, se convierten en víctimas de una violencia que no perdona ni la intención ni la ignorancia. Número 2. Carla María Pardini, una joven sinaloense de 21 años, estudiante universitaria y creadora de contenido digital enfocada en moda y entretenimiento, fue asesinada a tiros en Culiacán, tras recibir una llamada que la hizo salir de su casa. Su muerte conmocionó por su perfil. No era polémica ni provocadora, sino una joven que irradiaba luz en redes sociales sin desafiar al crimen organizado. A diferencia de figuras como Juan Luis Lagunas, Carla no confrontaba al narco ni exponía su vida de forma riesgosa. Sin embargo, su visibilidad, belleza y relaciones personales pudieron bastar para convertirla en objetivo. Se presume que pudo haber estado relacionada afectivamente con alguien vinculado al cártel de Sinaloa, aunque no hay pruebas públicas. En contextos como Culiacán, basta con ser vista o estar cerca del poder para correr peligro. En el narco, los celos, el orgullo y el control pueden ser motivo suficiente para asesinar. La historia de Carla refleja cómo la violencia ha invadido todos los espacios, incluso los más inocentes como TikTok o la juventud misma. Su muerte deja interrogantes abiertos. ¿Fue un crimen pasional? ¿Una venganza? ¿Una advertencia? Lo cierto es que su caso expone una cultura donde la visibilidad puede ser peligrosa y donde el crimen organizado ya no distingue entre enemigos y ciudadanos comunes. En México, a veces no hace falta desafiar al poder para ser silenciado. Basta con existir en el lugar y momento equivocados. Número 3. Juan Carlos el Chilango tenía una historia distinta pero el mismo trasfondo trágico que muchos jóvenes en México. Era un joven de Sinaloa,
conocido en TikTok, no como gran influencer, sino como un rostro del barrio que vendía dulces con humor espontáneo. Su sencillez conectaba con la gente, pero en un país donde lo sencillo puede ser subversivo, Juan Carlos cruzó líneas peligrosas sin saberlo. En sus videos, hacía alusión directa a figuras del cártel de Sinaloa, especialmente la facción de los Chapitos, y se le vio acompañado de un youtuber señalado por vínculos con esa estructura criminal. En ese contexto, no hace falta pertenecer para ser considerado parte, solo ser relacionado es suficiente para ser objetivo. El día que fue asesinado, vendía dulces sin protección en la isla Musala, cuando desde una motocicleta le dispararon varias veces en plena vía pública, enviando un claro mensaje. ¿Para quién era esa advertencia? Juan Carlos, con fama nacida en la era digital, no medía el alcance de sus palabras ni comprendía el peligro que implicaba. En su mundo, los capos son figuras míticas, y la admiración puede ser malinterpretada como burla o traición. En Sinaloa, la neutralidad no existe, y cruzar líneas invisibles de lealtades puede ser mortal. Su muerte, al igual que la de Carla Pardini, revela que los jóvenes no necesitan estar involucrados directamente con el crimen organizado para ser víctimas. Basta con una mención, una amistad o estar en el lugar equivocado. Juan Carlos no era ni criminal ni activista, solo un joven que buscaba sobrevivir y expresarse, pero su ingenuidad fue peligrosa. Su ausencia duele a sus seguidores y es una amarga advertencia. El crimen organizado controla territorios y narrativas, decide quién puede hablar y quién debe ser silenciado. Su caso no es aislado, sino parte de una larga cadena de jóvenes atrapados entre la necesidad de expresarse y el riesgo de ser escuchados por oídos equivocados. En México, la delgada línea entre fama digital y crimen real se ha vuelto casi invisible, y muchos terminan atrapados en un juego donde las redes sociales generan no solo seguidores, sino también enemigos silenciosos. Número 4. Jesús Miguel Vivanco. El Jasper. Jesús Miguel Vivanco, conocido como El Jasper, es un joven de Sinaloa cuya historia no tuvo grandes titulares ni homenajes virales, pero que genera preguntas inquietantes sin respuesta. Era carismático y directo en redes sociales, con una personalidad desafiante que conectaba con muchos. Su contenido, aunque casual, a menudo rozaba la simbología ligada al narco, especialmente a ciertas facciones del cártel de Sinaloa. En Sinaloa, esa cultura del narco tiene dueños y las líneas no se pueden cruzar impunemente. A diferencia de otros casos, el Jasper no recibió amenazas públicas ni advertencias. Simplemente desapareció, borrado física y digitalmente. Su desaparición dejó un rumor silencioso y una sensación colectiva de incomodidad entre quienes entendieron que era un mensaje y un ejemplo de lo que pasa cuando alguien toca lo prohibido. No se sabe si el Jasper formaba parte activa de ese mundo o solo buscaba validación en un ambiente donde el poder y el respeto están ligados a símbolos que no se deben trivializar. Su forma de mostrarse lo convirtió en objetivo de fuerzas oscuras y fuera de control. Así, su historia se suma a la larga lista de jóvenes que usaron las redes para expresarse, sin darse cuenta de que estaban inmersos en una narrativa de poder, miedo y silencio. En el Sinaloa actual, donde los aplausos digitales conviven con el sonido de balas, el Jasper es una advertencia silenciosa. Los caminos que parecen atractivos en pantalla pueden conducir a un final irreversible. El silencio que siguió a su desaparición no es paz, sino el eco de algo roto que nadie menciona. Su historia refleja cómo los límites entre fama y peligro en Sinaloa son cada vez más borrosos y cómo jugar cerca del fuego, incluso sin intención, puede ser fatal. Número 5. Leobardo Aispuro Soto. El Gordo Perushi. Después del impacto que dejó la muerte de Jesús Miguel Vivanco, el Jasper, el ambiente en Sinaloa cambió. La desaparición de Jasper fue una advertencia sobre el peligro creciente para los creadores de contenido que, hasta entonces, navegaban entre el entretenimiento y una cercanía con figuras polémicas sin riesgo aparente. En ese contexto, surge la figura de Leobardo Aispuro Soto, mejor conocido como El Gordo Perushi. Con más de 400,000 seguidores en Instagram y una comunidad fiel en YouTube, se había convertido en una cara muy conocida del entretenimiento digital en el noroeste de México. Su autenticidad y carisma lo hicieron popular, pero en Sinaloa, esa exposición también puede ser mortal. Perushi estaba vinculado en cierto modo a un grupo llamado Los Toys, liderados por Marquitos Toys,
con presuntos nexos con los Chapitos, un grupo del cártel de Sinaloa. Aunque nunca se le acusó formalmente, esa zona gris entre entretenimiento y crimen organizado se volvió cada vez más peligrosa. Con el estallido de la guerra interna entre los Chapitos y la Malliza el 9 de septiembre, el ambiente se volvió tenso. Los creadores de contenido comenzaron a ser vistos como posibles informantes o traidores, y los que tenían más conocimiento de rostros, nombres y estilos de vida se convirtieron en blancos a eliminar. El 9 de diciembre, mientras caminaba con su esposa, Perucci fue ejecutado en plena calle en Culiacán. Su esposa resultó herida. Él no sobrevivió. No hubo amenazas previas ni tiempo para reaccionar. Su último video, donde lamentaba el robo de las luces navideñas de su casa, fue un adiós inadvertido, disfrazado de rutina y humanidad. La muerte de Leobardo no fue por sus palabras públicas, sino probablemente por lo que sabía o las conexiones que tenía. Su historia es una advertencia. En Sinaloa, la fama no protege. Puede ser un blanco y una condena silenciosa. Su legado sigue vivo en sus seguidores, pero en las sombras de Sinaloa la pregunta persiste: ¿quién será el siguiente? En medio de este panorama de miedo y visibilidad, aparece otro nombre: Gale Castro. Distinto pero con raíces similares, simbolizando que esta cadena de caídas podría continuar. Número 6. Gale Castro, el eco del silencio. Gale Castro no destacaba por su apariencia ni su fama masiva, pero compartía la misma raíz peligrosa que otras figuras conocidas que caían una tras otra en Sinaloa, como si alguien tachara nombres de una lista invisible. Tras el asesinato del gordo Peruzzi, mientras los titulares se apagaban, comenzó a circular en voz baja la historia de Gale, un personaje discreto pero con conexiones invisibles que explicaban lo inexplicable. A diferencia de influencers exhibicionistas, Gale sabía moverse en el anonimato, un equilibrio frágil cuando se está cerca del poder narco. Se rumoraba que Gale actuaba como mediador entre el mundo del espectáculo digital y el narcotráfico, aunque sin pruebas documentadas. En Sinaloa, las verdades se leen en el ambiente y las miradas, no en documentos oficiales. Gale estaba vinculado a una facción particular del cártel de Sinaloa, no como parte directa, sino como integrante del ecosistema, presente en fiestas y reuniones clandestinas, en imágenes que no se suben a redes, pero circulan con nombre clave. En un contexto de guerra interna y traiciones, esa cercanía fue su sentencia. Su muerte fue discreta, quirúrgica, sin espectáculo. Quisieron borrar no solo su presencia física, sino también su historia. En medios su nombre apenas aparece, pero para quienes lo conocieron, su desaparición fue una alarma. Gale portaba información sensible que lo hacía una amenaza. No era un protagonista directo, pero estuvo suficiente tiempo cerca como para incomodar. Su caso es un recordatorio brutal de que el peligro no siempre se anuncia con balas, sino a veces con oportunidades, amistades o popularidad. Su muerte no tuvo titulares, pero dejó consecuencias profundas. Cada vez que otro influencer muere o desaparece, el recuerdo de Gale Castro resurge como un eco. La fama en este ecosistema narcodigital tiene un precio muy alto, a veces la vida misma. Número 7. Valeria Márquez, el precio invisible de la belleza. Tras el crimen de Gale Castro, surgió un segundo caso que estremeció aún más a México: el asesinato de Valeria Márquez, una influencer ejecutada a tiros durante una transmisión en vivo. Lo que parecía un acto de violencia más, se reveló como algo meticuloso, preciso y cargado de simbolismo. No fue un crimen pasional ni producto del azar, fue un mensaje. Valeria era modelo, influencer y empresaria. Con miles de seguidores en TikTok e Instagram, una imagen impecable y lujosa, y dueña de un centro estético en Zapopan, representaba una historia de éxito millennial. Sin embargo, en México, la fama puede volverse peligrosa, sobre todo cuando roza territorios controlados por el crimen organizado. El 13 de mayo de 2025, en su centro de estética Blossom Beauty Lounge, un hombre entró, preguntó por Valeria, y tras recibir una sonrisa como respuesta, le disparó 6 veces mientras ella hacía un live. Sostenía un peluche y hablaba con su audiencia sobre un regalo misterioso. El asesinato quedó grabado ante miles. El motivo no fue oficial, pero en círculos confidenciales se habló de una posible relación sentimental entre Valeria y un miembro del cártel de Sinaloa. No un líder visible, sino un operador logístico vinculado al lavado de activos.
Esa relación la habría acercado peligrosamente a secretos y estructuras criminales que nunca aparecen en los medios. Valeria no solo era visible, también era escuchada. Y eso, para quienes necesitan controlar la narrativa, la convertía en una amenaza. Su fama, sus lujos, su acceso a información no pública, la hacían potencialmente peligrosa. Incluso en su transmisión final, ella bromeó con que la iban a matar, dejando entrever que algo intuía. Su ansiedad era evidente. El crimen fue una ejecución profesional. El asesino actuó con precisión, supo a quién buscaba, disparó sin vacilar y huyó en motocicleta sin dejar rastro. El mensaje fue claro: la sobreexposición molesta a quienes operan desde las sombras. Y cuando alguien se acerca demasiado a esos círculos, aunque no haga nada ilegal, puede volverse objetivo. Tras el asesinato, varias influencers de la región cerraron redes, cancelaron eventos y borraron imágenes ostentosas. Entendieron que el crimen no fue solo contra Valeria, fue una advertencia general. La pregunta que queda es: ¿cuántas más están en peligro sin saberlo? La historia de Valeria Márquez no debe olvidarse, no solo por su final trágico, sino porque revela la cara oculta de una sociedad donde la fama puede costarte la vida. Suscríbete a History Total y activa la campana para conocer más historias reales y perturbadoras que nunca verás en televisión abierta. Aquí, el crimen no se oculta, se expone.